Entonces, vuelvo a repetir, un tema ameno para poder verlo de acá al lunes. En lo que es bibliografía, sobra la bibliografía de balanza de pagos en cualquier manual de economía, sobra lo que es tipo de cambio también, que no lo vimos y lo vamos a ver ahora. Y hablar de apertura de la economía es el preámbulo para poder justamente introducirnos en estos temas. Y particularmente vamos a dar un pantallazo, supongo que vamos a llegar, a lo que es la política comercial, a lo que es el uso de instrumentos, todo lo que fue política que he nombrado, política económica, siempre dije lo mismo, utilizar instrumentos para lograr un cierto objetivo. En este caso, instrumentos que buscan redireccionar al comercio exterior. Instrumentos que buscan redireccionar al comercio exterior generalmente procuran, tienen una intención de mejorar nuestras relaciones comerciales con el resto del mundo, con supuestamente una búsqueda de un saldo positivo en esas relaciones, vender más que lo que compramos y de alguna manera, gracias a eso, sabiendo que entonces las exportaciones serían mayores a las importaciones, ¿qué tendríamos? Una mejora en el nivel de producto, el nivel de actividad de la economía. Cosa que vimos a partir de lo que era el modelo agroexportador diciendo potenciemos las exportaciones, obviamente que vamos a importar, sobre todo intentemos importar bienes de capital, insumos, inversión, que se focalice en la compra de estos bienes que vengan del resto del mundo, pero mi variable dinámica es esta, el de las exportaciones. Lo otro sería tratar de lograr esto, pero bajando el modelo de sustitución, bajamos las importaciones. Si las exportaciones por lo menos no se caen, ya estaríamos ganando, y de esa manera hacer crecer la economía. Sea uno o lo otro, los dos fueron ejemplos que les hice ver la otra semana, en la clase anterior a la anterior, sobre lo que era una política comercial aplicado a un gran laboratorio donde se pudo estudiar mucho mejor economía que en otros países, que es Argentina. Yo calculo que a un suizo le dan estos mismos temas y se pierde quizás algunas cosas y dicen, no, mirá los ejemplos, el caso de Argentina, el caso de Turquía, y el tipo dice, yo vivo todos los días tranquilos acá, veo mi, llamémoslo, monotonía de las cosas que suceden, y me dicen que en otros países, ¿cómo harán para vivir de esa manera? Es como diríamos, ¿cómo hacen la gente de Yemen para vivir en medio de una guerra? Hace años, ¿cómo vivirán los sirios? ¿Cómo vivirán otros? Decimos de esa manera. En otros lugares dirán, la paz está asegurada en el problema y además la estabilidad económica, el funcionamiento, el alto nivel de vida. ¿Cómo harán los pobres argentinos para vivir con un 40% de inflación? ¿No? Una enfermedad endémica que ves que en alguna parte del mundo por ahí todavía la siguen teniendo, pero son casos raros, no casos normales. Bueno, ¿y cómo harán para vivir cerrados al mundo en vez de integrarse al mundo? Y uno diría, ¿y por qué Argentina decimos que está cerrado al mundo si acá hay productos importados? Porque nuestro grado de apertura, que de alguna manera uno podría decir es una medida objetiva que puedo tomar de muchos países del mundo, me muestra que Argentina no es un país demasiado abierto al mundo, sino más bien cerrado. Imagínense que tenemos importaciones y exportaciones que en promedio entre las dos están en los 65.000 millones de dólares, puedo equivocar en 5.000 más, menos por cada año. El último año creo que exportamos 60.000 y fue saldo comercial positivo, o sea que las importaciones están por debajo. Hemos llegado a exportar 80.000 también. Ahora, supongamos que tenemos 60 en todo caso, y con un PBI del año pasado promedio de 500.000 millones, fíjense, tenemos un grado de apertura no superior al 12%, entre el 10 y el 12%, con un PBI de 600.000, que ahí estaremos hablando del 2018, 630.000, y nos estaríamos con las mismas casi exportaciones e importaciones, nuestro nivel de apertura estaba con 10%. Tener un grado de apertura del 10% es bajo, es de la Unión Soviética, para ubicarlos de qué tanto es el grado de apertura de Argentina y con qué es comparable. A la Unión Soviética tiene un grado de apertura de un 10%.
y era llamado la cortina de hierro, complicado para todo, hacer comercio, obviamente ingresar, salir y todas esas cosas. Lo que sería sorprendente también es que hay países que tienen grados de apertura bajos, pero tienen que ver con el volumen de su actividad, como el propio Estados Unidos, que no tiene un grado de apertura mucho más alto que el nuestro, solo que tiene que ver con que lo tomás a Estados Unidos como un país cuando es realmente una gran unión económica. Si empiezo a ver los estados, tienen grados de apertura del 30%. ¿Sí? Estados Unidos es el ejemplo mundial de algo. Ustedes ya vieron comercio internacional, ¿no? ¿Han visto comercio internacional en su formación? Sí, profe. Sí. Bueno, vieron que había distintos grados de integración económica. Estados Unidos es el grado más alto de integración económica porque conforman una unión económica, una política macro a nivel nacional, pero hay todo un régimen de coordinación de las reservas federales de cada estado en forma independiente. Cada estado tiene la discrecionalidad de colocar sus impuestos estaduales y está el tax como el impuesto nacional, el impuesto federal, ¿sí? El impuesto a las ganancias sería, y tienen una política comercial común. Es una unión económica funcionando, ¿sí? Sería dentro de 30 años, si seguiría funcionando así, o 20, o lo que sea, la Unión Económica Europea. Dirían, pero es cada país en forma independiente. Perfecto. En algún momento algún Estado ha planteado el salirse de la Unión, y si nos vamos a la historia norteamericana, hasta el salirse de la Unión y formar otra Unión significó una guerra civil. Los secesionistas que quisieron separarse de lo que era la Unión, de los estados de la Unión, fue la guerra del norte y sur norteamericano. Ejemplo entonces de que había un grupo de estados que querían separarse de esa unión económica y eso llevó a una confrontación. Bueno, por las diferencias que tuvieron. Nuestro grado de apertura, ojo, que no es gratuito en términos de nivel de vida. ¿Por qué? Porque hay un señor, Bumol, que se tomó un tiempo de 80 años para estudiar, o sea, muchos datos históricos para ver cómo podía vincular lo que era el efecto de la integración económica sobre el nivel de vida de una población y tomando distintos ejemplos que estudiaron, lo que se encontraron, con su investigación lo que encontró es que los países de menor desarrollo relativo, digamos de menos nivel de PBI por población, al integrarse con economías de mayor nivel de PBI por población, mejoraban el nivel de vida de su población. Había una convergencia en los niveles de vida y a eso se lo llama hipótesis de la convergencia. Cuando nosotros nos integramos, esto lo expliqué o lo nombré cuando hablaba de sustitución de importaciones y fomento de exportaciones, cuando nosotros nos integramos con la principal economía del mundo y tuvimos el nivel de vida propio de una economía desarrollada. A partir de que dejamos de estar integrados con economías desarrolladas y pasamos a que nuestros socios comerciales sean de menor nivel de desarrollo relativo que nosotros, lo que encontramos es que quizás mejoramos la situación de ellos, pero no mejoramos la nuestra. Tampoco quiero decir que empeoró, pero no la mejoramos. Si vemos un periodo largo de tiempo, empeoramos. Hoy tendríamos que tener un nivel de vida, por lo menos de un país europeo rico, o de Estados Unidos con sus 50.000, 60.000 dólares de renta per cápita. Esto depende de cómo tomen la población, pero si lo toman en 330 millones de personas y lo tomamos a valores corrientes, si tienen un PBI de un poco más de 20 billones, tienen más de 60.000 dólares de renta per cápita en términos de valores corrientes. Es más, las asistencias federales que hoy se van a dar es a aquellos que ganen menos de 70.000, 78.000 dólares anuales, o sea que ese es un parámetro para que necesiten asistencia del Estado en lo que es la salida de la pandemia.
Si determinamos al grado de apertura como una variable importante que afecta el nivel de vida de la población, y yo estoy en un gobierno y quiero mejorar el nivel de vida de mi población, me interesaría mucho entender cuáles son los factores que determinan este grado de apertura de la economía y esta integración con el resto del mundo, para justamente tratar de verificar que a partir de una mejora en nuestra integración, mejoremos el nivel de vida de la población. Y ahí me voy a estar encontrando que factores determinantes del grado de apertura en la economía van a estar desde los económicos como los no económicos. El no económico, que hasta nos tendría que caer a nosotros, sería, bueno, la ubicación del país. Estamos realmente... Cuando asumió el Papa hace 8 años, ¿se acuerdan de algún título a nivel internacional? Creo que era la revista Times que lo puso, y era el Papa del fin del mundo, que del fin del mundo había venido alguien a cambiar la Iglesia Católica. ¿Mm? Claro, si nosotros nos vemos acá, decimos, estamos en el mundo como cualquiera. Ahora piensen en los flujos comerciales usuales, en la interacción Europa-Estados Unidos, o incluso con Asia. Anda todo por allá arriba. Piensen que Brasil obviamente está mucho más arriba nuestro si no lo ubica, pero entonces, ¿qué le quedará a los uruguayos? Están ubicados como nosotros, ¿no? ¿Y por qué Uruguay tiene un grado de apertura alto y nosotros tenemos un grado de apertura tan bajo? El tamaño de la economía puede ser un factor determinante. ¿Por qué? Porque se dice que cuando una economía es grande y se combina con lo tercero que tienen en esa slide, y es la diversidad de relieves, climas y suelos, bueno, los argentinos tranquilamente nos podemos pasar una vida dentro de Argentina, recorriendo Argentina, y vamos desde el frío hasta el extremo calor. Tenemos minerales por un lado, tenemos mar por el otro, o sea, no tendremos que traer pesca de otra parte del mundo. Podríamos exportar al mundo pesca, no lo tenemos ni desarrollado. Somos un desastre, nos están avisando que nos están depredando todo el mar, sin embargo no le damos bolilla. Perfecto, pero la realidad es que tenemos un mar argentino que es gigantesco, con una riqueza impresionante que no aprovechamos, como que es el campo y no tenemos nada en el agua. Y todo eso es explotable por nosotros. No lo aprovechamos. ¿Tenemos relieves? Sí. La llanura en la cual vivimos nosotros o las cordilleras, y están dentro de Argentina. El frío del sur, el calor del norte. Vayan a Misiones, pongan un par de semillitas de pino, a los 3 años, 4, tienen un pino de un tamaño que lleva 10 años o 15 generar en otra parte del mundo. Entonces me voy a encontrar que tengo una variedad que, ojo, me puede llevar, si necesito pino para hacer machimbre, lo saco de Misiones. Si necesito lana, la tengo del sur argentino. Necesito pesca, la tengo en todo lo que es el litoral marítimo de Argentina, tengo para lo que quiera. Quiero petróleo, lo tengo. Y empiezo a pensar, digo, tengo de todo. Quiero litio, porque lo que viene es el litio. Perfecto, tengo reservas, no sé si son las terceras, las segundas, o las primeras son Bolivia, pero tenemos un orden en lo que es nivel de reservas disponibles que nos ubica en por lo menos los 5 lugares más altos en reservas de litio a nivel mundial. Estamos sentados, entonces, una reserva impresionante de petróleo, pero también de litio. Energía eólica, pero lo que queramos desde la Patagonia, energía solar también, territorios y territorios para poner paneles de a miles y miles de paneles y generar energía. Pobre los suecos, pobre los otros, nosotros tenemos todas esas ventajas. Eso te puede llevar a que sea cerrado respecto al resto del mundo, porque hasta ahí podría venir el clásico de Aldo Ferrer, y vamos con lo nuestro si tenemos de todo. Nuestro problema usual era que nos faltaba población. Sobraba hasta el capital, porque la gente o las empresas querían invertir dentro de Argentina, dado todas las cosas que hay para hacer en Argentina. Imagínense Estados Unidos, miren el tamaño, tomen un mapa de Estados Unidos, tomen un mapa, digo, de América o el planiferio, y miren el tamaño de Estados Unidos, miren los millones de kilómetros y comparen con nosotros.
Tienen 8 veces más población en ese territorio y una parte es árida totalmente. Entonces están colocados sobre las dos costas, tienen una densidad poblacional altísima. Nosotros tenemos una cantidad de metraje disponible que es impresionante, por los japoneses, y además que tienen una monotonía en las cosas que tienen disponibles. Eso lleva a que otras economías deban ser mucho más abiertas porque tienen mucho menos de diversidad para poder autoabastecerse. Los finlandeses o se vinculan con el mundo o le falta en la mitad de las cosas. Los noruegos exportan petróleo, pescado, esto y lo otro, pero no me pidas que generen demasiado trigo, esto y lo otro. Me voy a encontrar con distintos países que tienen una restricción en lo que es la disponibilidad, no tienen variedades, ¿sí? Y ahí se van a encontrar que van a ser economías más abiertas. Si combino eso con una economía pequeña y muy pequeña, con poca diversidad, es lógico que sea ultra gigante lo que es su grado de apertura. Quizás un factor no económico que nos afecta a nosotros, si tomamos todos los factores que te llevan a tener menos, voy a encontrar, tenemos una ubicación que está medio alejadita. Segundo, tamaño de la economía grande. Y además una gran diversidad. Resultado, podemos ser autistas y quedarnos nosotros mismos vinculados con nosotros mismos, que nos aguantamos nosotros mismos y listo. Y eso nos afecta en lo que es nuestro grado de integración. Nos va en contra de lo que es la apertura económica. Deberíamos igual superar eso y integrarnos al mundo. Porque hay países, son, me va a decir, son grandísimos y tienen más grado de apertura. Sí, Australia. El tema es la variedad de cosas que vas a tener en Australia. No tienen lo que nosotros tenemos. O sea, ahí viene a decir, por eso alguna vez les dije, hay 4 tipos de países. La bibliografía mundial muchas veces no entienden los análisis por qué Argentina, con todo lo que quiere, no es lo que debería haber sido. Y la educación tiene mucho que ver con eso. Y lo que viene ahora también, los factores económicos. Vos podés tener un sesgo pro comercio en tu política comercial que te lleva a la integración económica, cosa que, sin ir demasiado alejados en el tiempo, Menem apuntala a lo que es la integración comercial de Argentina con el mundo, el Mercosur. Menem, dentro de las cosas que hace, es, en el propio año 2001, abrir totalmente la economía, cero arancel a los bienes de capital e insumos provenientes del resto del mundo. Otra cosa es que si hace eso de golpe, y bueno, una cosa es que nos pongamos a hacer un deporte, otra cosa es que me pongas a jugar al segundo día de entrenamiento con el campeón de esa disciplina. Me va a matar. Entonces, las cosas se hacen gradualmente. En tiempo de Menem se hizo el Mercosur. En 4 años te encontraste compitiendo con San Pablo. Entonces, gente que exporta, que vive de exportar toda la vida, de golpe se encontró que le abrías el mercado argentino con un tipo que se iba un tipo de cambio atrasado. Y la verdad es que ganaron mucha plata. Entonces podés decir, apertura está mal, no, hay que hacerla inteligentemente, integrarte al resto del mundo inteligentemente, pero tratar de no evitar lo que es la integración. Porque gracias a la integración es que muchos países mejoraron muchísimo su nivel de vida. Un ejemplo, ya que nombré a lo que es Europa, los países más pobres de Europa, en la primera oleada, España, Italia, que se integran en lo que es Unión Económica Europea, se ven forzados a dejar de tener su propia moneda, de quedarse afuera de los independentismos hasta regionales, por más allá de los catalanes, lo que sea, pero trabajar como si fuera, o sea, al estilo, como dije antes, Estados Unidos, una unión económica, con un proceso de integración que va a ser larguísimo, que recién para el inicio de este siglo pudieron pasar a usar una moneda común, todo lo que uno sabe que se fue dando, pero que 20 años después uno ve que los problemas que tienen son de economías desarrolladas. Y el argentino hoy aspira a irse a vivir a España. No digo todos los argentinos, pero algunos argentinos aspiran a irse a España.
Cuando durante el 30, o sea, estoy hablando de, está bien, 70, 80, 90 años, vino el abuelo de ese argentino acá, donde no quería comer un huevo para no tirar la cáscara, porque eran pobres, pobres. ¿Sí? Entonces, de comer papa, el nieto pasa a irse allá porque ya pasó en la evolución de que le fue bien, mejoraron, tuvieron el hijo doctor, el profesional, esto y lo otro, era el hijo del profesional, se quiere ir para España. ¿Mm? Y chilla porque porque ayer estuve hablando con alguien justamente de allá, chillan y pregunta si no lo están discriminando por ser argentino, ¿no? Un tema aparte. Pero el tema es, entonces, para que quizás no es esta la postura de muchos, quizás digo, no, yo quiero vivir con lo mío y me voy a esto. A tener una política comercial anticomercial, o sea, anticomercio, antiapertura. Bueno, entonces voy a poner aranceles, voy a poner cuotas, subsidiaré a mi lado y exportaré poco, porque voy a centrarme en lo que es la producción mirando hacia adentro. Cuando hablo de aranceles, pueden ser aranceles a las importaciones y exportaciones. Como queda feo hablar de impuestos a las exportaciones, lo llamo retenciones, pero dejan de ser impuestos a las exportaciones. Y de esa manera disminuyo mi comercio internacional y veo bajar lo que es por lo menos la variable de exportaciones como dinámica de la economía, y profundizo lo que es la importancia de, sobre todo, el comercio y el gasto público, porque sin exportaciones hay un punto donde la inversión se corta. ¿Cuál sería la lógica? Ya abasteciste al mercado, no hay para qué seguir invirtiendo más que en reposición de bienes de capital que se van deteriorando, cambiamos tecnología, etcétera. Pero si yo necesito abastecer, ahora justo hasta por una cuestión profesional voy a tener un par de clientes nuevos, dije, bueno, tengo que meter otra computadora más y necesito meter otra persona trabajando. ¿Por qué? Porque necesito poder atender a 3 clientes nuevos. Entonces, ¿cómo haces para eso? Y bueno, si tengo más actividad, meto más fierros y gente a trabajar. Bien. Ahora, si la cantidad de clientes siempre son los mismos, invierto para poder abastecer a todas las necesidades que tengo que cubrir, lo que me pidan, etcétera, y lo voy manejando. Perfecto. ¿Para qué voy a comprar una máquina más? ¿Para qué voy a incorporar a otras personas trabajando? Si ya tengo lo que necesito. Ya con esto respondo a la demanda. Entonces se te frenó la inversión. Si el mercado no crece, y dice, no, pero crece, ¿cómo? Y vegetativamente, al 1% por año la población de Argentina. Pero y eso no te hace despegar la inversión de la economía. Hacer despegar la economía que tenga que abastecer, además de Argentina, a gente de España, a gente de Brasil, a gente de otros lugares, entonces vas incorporando, además de lo que es para acá, a distintos lugares. ¿Sí? Y eso nos pasó a nosotros, de tener que abastecer no digo medio mundo, pero a países desarrollados de alimentos, de materias primas, que quizás nuestro error era no darle tanto valor agregado, hubiese venido el valor agregado. Cortamos así, no, vamos a dedicarnos a abastecer nuestro mercado y se agotó. ¿Cuál fue el problema del modelo de sustitución de importaciones? Que no lo hablamos realmente como eso. El problema es que se agotó. Ya está, abasteciste al mercado, se cortaron los incentivos. Y ojo que al estancarse el funcionamiento de la inversión, se te deteriora todo el sistema económico después. Un tema importante que está vinculado con comercio exterior y que tenemos que ver, dado que estamos hablando de vincularnos comercialmente con el resto del mundo, es el de introducir el tipo de cambio. Porque digo, vamos a venderle a los brasileños, vamos a venderle a esto y lo otro. Bueno, me di cuenta que tengo que usar una moneda común, y si no hay una moneda común, o la moneda de ellos o la moneda nuestra. Alguna moneda vamos a tener que utilizar. O todos usaremos algo que se llama una moneda vehículo internacional. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, el dólar. Pero no es el único, la paridad peso-dólar no es la única paridad que tenemos, sino que hay 180, 190 paridades por lo menos. ¿Qué es eso?
cada uno de los distintos tipos de cambios que tenemos con cada una de las distintas monedas de todas las regiones del mundo, países, etcétera, más allá de los reconocidos por Naciones Unidas. Y estoy hablando de que si quizás dije un número muy alto y 180 y algo no es, serán 150, pero menos no lo son. Cuando me fijo entonces qué es el tipo de cambio, quiero dar una definición, es la cantidad de unidades de moneda doméstica que debo entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. Lo dije sí, razonándolo, pueden aprenderlo de memoria, pero es razonar cuántos pesos entrego a cambio de cada dólar, que es lo que miramos todos los días. Pero también es cuántos pesos entrego a cambio de cada real, cuántos pesos entrego a cambio de cada peso chileno, de cada peso boliviano, de cada peso uruguayo y así de cada moneda que corresponda. Entonces el mexicano vale tanto, el dólar canadiense tanto, el euro vale tanto y así sucesivamente. Y digo, bueno, espera, ¿y todos se mueven en tándem? No necesariamente. Hablando justamente ayer con España, hablaban de cómo bajaba el dólar. Y uno dice, no, y acá estamos esperando a que suba, pero sé que baja para todo el mundo. Por eso también incluso acá ha bajado el blue, no el dólar oficial. Pero en el mundo lo que ha pasado es que se ha caído el dólar con respecto a el euro, por ejemplo. ¿Y por qué se cae el dólar respecto al euro? Hablé varias veces Biden, la emisión, etcétera, la sustitución de monedas justo. Ahora, ¿eso es bueno o malo para Estados Unidos? Que se caiga el dólar frente al resto de las monedas. Olvídense de Argentina un poquito. A ver si alguien tiene la respuesta. ¿Es bueno o malo para Estados Unidos que se caiga el dólar frente al resto de los activos? Creo que un par de veces dije frente al Bitcoin, pero es un reflejo de lo que pasa con el petróleo. El petróleo se fue a $70. No es que alguien dijo, che, que el petróleo valga más, sino que el dólar ha caído y por lo tanto ahora el petróleo vale $70 el barril WTI. Creo que son decenas, hay por lo menos 20 cotizaciones diferentes del petróleo. El que todo el mundo sigue es o el WTI, el West Texas o el Brent, que es del Mar del Norte, ¿no? Estoy diciendo, creo que es el WTI que se fue a $70. Y depende, profe, porque por ahí, si bajó el dólar en relación al euro, para Europa va a ser más barato adquirir insumos que exporte Estados Unidos, a la vez para los estadounidenses va a ser más caro el resto del mundo, pero, digamos, podría fortalecer lo que es las exportaciones por ese lado, ¿no? Exactamente, muy bien razonado. Eso es justamente. Estados Unidos, hagamos de cuenta, lo llamamos como se decía antes, no es que lo está haciendo a propósito el presidente o la Reserva Federal, pero lo que se está dando a nivel mundial en este momento es una depreciación competitiva. Estados Unidos, sin mover sus precios internos, se está abaratando frente al resto del mundo, porque no están teniendo inflación, si no, ellos hubiesen subido la tasa de interés, lo cual inmediatamente harían que se abandonen otras monedas para irse al dólar, les aviso. Se abandonen otros mercados para irse al dólar. Ese es el gran miedo cuando dice sube la tasa de interés de Estados Unidos. Pero hoy, sin inflación, ellos viven en su país tranquilos, ¿sí? Con sus problemas, Trump, el Capitolio, enero de este año, lo que sea. Pero la verdad es que están pensando en crecer, recuperar bastante todo lo perdido el año pasado. Perfecto. Les van a dar plata para que tengan los bolsillos, el crédito a 30 años sigue estando, el de 40 años, todas esas cosas recuperarán porque tienen que recuperar muchos millones de puestos de trabajo. Creo que tienen que recuperar como 7 o 10 millones de puestos de trabajo. Entonces, lo que está sucediendo, y eso lo está haciendo el mercado, llamémoslo, por miedo a la emisión de Biden, lo que sea, es que el dólar se cae. Como dijo su compañera, Estados Unidos todos los días, o todas las semanas, diremos, porque los cambios no son tan bruscos a nivel diario, se hace un poquito más barato para Europa. Profe, Sí. una pregunta. ¿No tiene que ver también con que Estados Unidos es como que se autoabastece de todo, entonces no requiere del resto del mundo, lo que hace que no sea más caro vivir? No, pero Estados Unidos vive mucho de comer. Tiene, para darles una dimensión, nada más de estudiantes del resto del mundo que estudian posgrados. Quizás la carrera de grado no se la venden al mundo, no es tanta gente,
que no estudia, no sé, tu carrera, acá, contador, ingeniería de administración, y sale del secundario en Argentina y se va a hacer la universidad de Estados Unidos. No es tanto. Debe haber algunos casos, pero no es lo usual que te vayas a hacer la carrera de grado directamente del exterior. Lo que sí hay es mucha gente que se va a hacer un posgrado al exterior. Y Estados Unidos tiene una industria de eso, donde superan a los ingresos de exportaciones de Argentina de un año, nada más el ingreso por los tuitions, que sería lo que vos pagás de matrícula en la universidad. Ellos hablan del tuition, el tuition. Te fijás, cualquier universidad que quieras, vamos a una barata, a la cual podemos acceder con bajas notas, o sea, Florida International University, está en Miami. Te fijás, está la carrera que vos querés hacer, el posgrado, el grado, posgrado, lo que sea, y va a decir, ¿cuánto es tu gasto de matricularte por año? Serán 20, 30 mil dólares en este momento, habrá cursos de 10.000. Si me voy a otras universidades, esas de renombre, están en los 70, 80 mil dólares por año. La universidad universitaria es cara, depende de la universidad, tampoco va a haber. Si sos residente, la tenés becada quizás. Si sos residente de ese estado, si sos de otro estado, vas a tener otro precio. Y si sos internacional, pagás el full tuition, y a ese es el que beca al resto. Entonces, tienen mucho interés por la diversidad de todo, y porque les pagan las universidades recibir estudiantes extranjeros. Y lo que estoy diciendo es que ganan más de 60 o 70, no ganan, tienen ingresos superiores a, si digo que mis exportaciones a Argentina son 60 mil millones de dólares, tendría que ver el número actualizado, es más, este año habrá sido un desastre. Pero lo normal es que recibían un monto similar a nuestras exportaciones, nada más que por esa actividad. Piensen en la dimensión de una economía de 20 billones de dólares. ¿Es la actividad principal? No, pero son las exportaciones de Argentina. O 10 años de exportaciones de un país como Uruguay. ¿Sí? O un tercio o un poco menos que las de Brasil. Pero bueno, si Brasil te coloca en el mundo 200, 250 mil millones de dólares, si Argentina te coloca 60, esta gente exporta 60, 70 mil de servicios, que es la gente viajando para recibir el servicio en casa. Hoy, ¿qué hace el MIT, Harvard, todas las universidades de renombre y las otras? Te dan lo mismo online. Entonces, ¿querés hacerte un curso en la Universidad de Chicago de emisión de bonos, porque estuve mirando, de algo de mercado de capital? Lo puedes hacer, lo tenés online. Esas universidades también abrieron todo lo que son las líneas de cursos gratuitos para el mundo. ¿Qué te cobran? Nunca lo miraron a eso, ¿no? El certificado. Entonces dicen, gratis lo podés hacer. Vas a entrar a una clase magistral de 200 personas, lo que sea, tiene mucho pregrabado y todo eso. Ahora, ¿querés el certificado del curso? Eso es lo que pagás. La constancia que hiciste del curso. Es una industria que es tremenda. Ahora, si 10 mil dólares es inalcanzable para un argentino, está bien, pero un español o un hindú, de la parte rica de hindú, o un chino, que no va a viajar a Estados Unidos como antes sí lo hacían y todas las universidades norteamericanas estaban llenas de chinos, ahora lo que van a hacer es tomar ese curso online y tienen el certificado de la universidad que les guste, UCLA o la universidad que sea, o como dije antes, Harvard o la que sea, tienen el gusto de tener un certificadito ahí, haciendo un curso al nivel que lo que pueden dar, hecho en inglés, solamente que a la distancia. 2005, y lo tengo en mi currículum, hice un curso de UNITAR, que es una dependencia de Naciones Unidas de capacitación internacional. Tengo el certificado de Ginebra y todo, y no me fui de Rosario. Fue hecho online y era 2005, 2007 como máximo. Y ya había capacitaciones online de Naciones Unidas. Entonces, si te sale, eso era gratuito por una cuestión de subsidio, por ser economía en vía de desarrollo, lo que sea que correspondía, profesional, lo que sea. Pero el tema es
eso que nosotros vemos como vienen algunos extranjeros a estudiar a Argentina, es para nosotros una exportación. Nosotros le vendemos ese servicio al resto del mundo. Si le sale carísimo venir a Argentina, vendrán pocos extranjeros. Ahora, si Argentina está regalada para el mundo, en este momento está muy barata, estudiar en Argentina puede ser caro para un argentino. Pero pagar, no sé, pongámosle un precio, 20.000 pesos por mes o 30.000 pesos por mes por ir a una carrera de grado, a nivel mundial es un regalo, y quizás para un argentino es caro. Y Pero es lo que sí, pasa ahora, profe. por eso me estoy ubicando para no hablar de Estados Unidos y todo. Si decimos ir al MIT, es más, tendría que entrar ahora para no macañar, pero estoy seguro que si pongo maestría en finanzas o MBA, que es algo más interesante para ustedes, A los googleen, estudiantes ya que están frente a la computadora, MBA y ponete al lado MIT o el MIT o alguna universidad de renombre. Puse MBA, MIT del Instituto de Massachusetts, ¿no? De tecnología. Me encantaría ver si está ahí rápido para ver lo que es el tuition de eso, pero debe estar en los 70, 80 mil dólares, algo que me estoy equivocando. Saben, ese es un curso anual, sobre los MBA son anuales, pero no es tan fácil para un argentino ir a pagarse un MBA hoy a Estados Unidos. Antes sí lo hacían. Bueno, para alguien que no es de Rosario, venir acá es un sueldo más, está bien por el mantenimiento, pero no por el hecho de lo que le sale porque le sale gratuito. Esperen que justo me quiere abrir un montón de cosas, pero me metí en el MIT para entrar en lo que es el MBA, que sería algo interesante para ustedes, nada más que tienen todas las historias de las carreras, esto y lo otro. Denme un segundito nada más. Ah, ¿saben qué les venden el MIT, por ejemplo? ¿Cuánto sería el salario medio después de graduarse? ¿Mm? 150.000 dólares de salario medio después de graduarse. Cuando hablan de el salario, calculo que estaba hablando del ingreso anual, ¿no? Del salario medio, con un 43,6% de crecimiento potencial a partir de haber hecho esta carrera, lo que quiere diversidad, este y lo otro, lo que estoy buscando, tienen créditos para mujeres. Tengo muchas alumnas acá, sí, lo que quiero llegar es si en algún lugar está bueno, quiero hacerles demorar. La imagen es Ivy Wang, MBA 2021, Business School no es el final el último objetivo, sino esto y lo otro. Bueno, no me aparece cuánto es lo que sale, pero estoy seguro, y no les quiero macañar, que debe salir encima de los 70.000 dólares el MBA. Para nosotros carísimo. En el 1 a 1 salían 20.000 dólares, hubo un aumento seguramente, o 30.000 dólares, por la inflación en dólares, lo que sea, pero al mismo tiempo al argentino no era tanto. Estaba lleno de argentinos estudiando en el exterior, no era tanto. Un posgrado, una maestría en finanzas valía 10.000, 12.000 dólares en un año en el exterior. Con 30.000 dólares o 20 y pico la persona se había hecho la maestría un año en el exterior y podía volver con algo que le quedaba toda la vida. Hoy dirían, pero es mucho, un pasante ganaba 1.000 dólares. O sea que 30 meses de un pasante en un trabajo se pagaba un año de estadía en el exterior haciendo un posgrado en una de las mejores universidades del mundo. Eso es el tipo de cambio. Quiero llevarlos a cosas palpables y si les quiero llevar algo académico por si les interesa algo, para que vean algo académico y todas esas cosas, pero a lo que voy es el hecho de que nosotros con nuestro ingreso, si hablamos de 70.000 dólares, bueno, el problema que tenemos es que eso vale un departamento y que para el grueso de la población va a ser inalcanzable ahorrar ese dinero a lo largo de su vida para poder comprárselo. Y en medio de eso ponemos la ley que restringe seriamente el acceso de la gente alquilando. La verdad es que cuando uno razona cómo se combinan factores para afectar negativamente, sobre todo a aquellos de menor ingreso, dicen, y a propósito, un gobierno progresista supuestamente puede combinar tantas medidas para afectar negativamente el nivel de vida de la población. Pero volviendo a este tema, el tipo de cambio nominal es cuántos pesos entrego a cambio de cada dólar, para hablar de tipo de cambio respecto al peso dólar,
y habrá un montón de otros tipos de cambios, el que más interesa realmente es el tipo de cambio real, es este, el que está acá abajo y quiero marcar, que es la medida de la competitividad de la economía, y es ese tipo de cambio nominal, pero multiplicado por los precios internacionales, lo voy a poner hacia acá, y dividido ese múltiplo sobre mis precios locales. ¿Esto qué sería? Los precios del resto del mundo convertidos en pesos. Entonces, a ver, ¿cuánto sale? ¿Qué puede ser? Un jean, o ropa que usen ustedes, que uso yo, en cualquier parte del mundo, llévamelo a pesos. Entonces digo, bueno, un jean en cualquier parte del mundo vale $50. Una camisa, $30. Bueno, ¿cuánto es eso llevándolo acá? Pero no me traigas eso, haceme todo un conjunto de bienes que sean relevantes. Bueno, entonces tomo todo ese conjunto de bienes que son relevantes para esta economía, lo multiplico por el tipo de cambio y lo divido sobre mis precios. Es decir, y esa canasta exacta me sirve para saber exactamente el tipo de cambio real. Conocer el tipo de cambio real es uno de los grandes agujeros negros de la economía. ¿Qué bienes elijo? ¿Qué bienes no elijo? ¿Para qué? Comparando con tal economía, ¿qué hago? Con Brasil, ¿qué mido? El valor de los autos en Brasil contra el valor de los autos en Argentina, y le agrego el turismo en Bucios contra el turismo en Mar del Plata. ¿Cómo hacemos para hacer una canasta que realmente sea relevante en lo que es esa comparación Argentina-Brasil? Entonces ya ahí aparece una cosa, el tipo de cambio real es relativo, es mirando a un tipo de cambio en particular de una economía, no es en general. Si no, tendría que tener además una cesta de monedas sobre las cuales trabajar el tipo de cambio y lo empezamos a complejizar. Todo lo que se les ocurra en sus mentes podrá complejizarlo. Ahora, sacado un valor inicial, ¿saben qué es bueno el cálculo, el intento de cálculo del tipo de cambio real? El hecho de ver su evolución. Fíjense en esto. Si los precios del mundo yo sé que no aumentan más que el 1% más, con la pandemia hubo deflación mundial, pero pongámosle que entonces decimos no hubo cambio de precios internacionales, ahora sí por la caída del dólar, pongámosle que igual la inflación internacional, por una cosa es que aumente la soja, otra cosa es que a la persona en cualquier parte del mundo, estoy hablando ya que nombré países europeos, o en Alemania, o en Estados Unidos, o en México, el alquiler le suba al ritmo del aumento de la soja. No les pasó eso. Tienen inflación del 1% anual, 2%, mucho menos por la pandemia. Entonces, pongámosle, los precios subieron en promedio a nivel mundial el 1%. Uno le pongo acá. ¿Cuánto subieron los precios acá? 40. Entonces, ¿qué digo? Estas son las tasas de cambio. También no sé si se acuerdan algo de matemáticas, pero voy a poner acá de esta manera. Voy a usar otro color, si es posible. A ver, el rojo. Tiene una tasa de cambio, el tipo de cambio real, que va a ser igual a, les digo por si no se acuerdan, la tasa de cambio del tipo de cambio, más, ¿qué le está multiplicando? El precio internacional, la tasa de cambio de los precios internacionales, menos lo que está dividiendo. Estos son tasas de cambio. Los precios locales. La evolución de los precios locales. ¿Sí? Entonces acá están los internacionales, asterisco, un guión. Entonces, ¿qué pasó con los precios internacionales? Subieron el 1%. ¿Qué pasó con los precios locales? El 40%. ¿Qué debe pasar con nuestro tipo de cambio para, aunque sea, mantener nuestra competitividad? Y debe subir aunque sea un 39%. Este cálculo pavo lo puedo hacer todos los días. Y cuando me dicen, che, esto no es 40, es 60, digo, uy, tiene que subir más el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio no es modificado y a esto te lo pongo 0, durante 6 meses, ojo que los precios del mundo no suben. Esto no sube y esto me está aumentando a un ritmo en 6 meses un 30%, supongamos que es la mitad de la inflación del año, 30%. Que de acá a octubre los precios del mundo no suban, queramos mantener el tipo de cambio atrasado para que no tengamos una inflación de las que estarían más vinculadas por un tema estructural y hasta de presión de costos.
pero no podemos evitar que las prepagas aumenten, no podemos evitar que la universidad les cobre más a ustedes, ¿por qué no podemos evitar que me paguen más a mí un sueldo? Porque los docentes hacen paro si no les pagan más del 35%, porque colorín y colorado nuestra economía es inflacionaria. Y la leche sale, si vas a un mercado 88 y si vas al otro sale 60. Está más seguro que aumente de 60 a 88 que de 88 baje a 60. Y es el mismo producto en dos mercados diferentes. Entonces digo, ¿cuánto vale un yogur? 88 pesos. Uy, me agarro la cabeza. Me pasó ayer de ir a un mercado, verlo y decir, es que un yogurísimo vale 88 pesos en la gallera. ¿Cómo llegamos a esta situación? Eso salía una Coca-Cola, 2 litros, es lo que me acuerdo. Ah, no, ahora la Coca de 2 litros retornable vale 165. ¿Qué inflación estamos teniendo? Que el INDEC me dice que no es más el 3,5%. Entonces me encuentro que ojalá que sea el 30%, pero ¿qué pasa con nuestro tipo de cambio real? Sí, como en la convertibilidad, se lo llevo un caso para que no sea coyuntural. Convertibilidad. Todo el mundo sabe que fue el 1 a 1, ¿no? O sea que nuestro cambio en la tasa de cambio era 0. Esto no cambiaba. Los precios internacionales se movían como siempre en el mundo. Inflación del 1%, 2% anual como máximo. 10 años, 20%, más ya me digan, pero podría estar capitalizando. Ahora, nuestra inflación interna en el año 91, donde establecemos el 1 a 1, 10.000 a 1, y está encima del 40%, 30 y pico por ciento. El rezago nada más del año 2001, del año 91, disculpen. 92 achicó bastante, y después tuvimos años de cercano a 0, para después otra vez ir retomando el 10%. Se calcula que piso el atraso cambiario de Argentina en un 70-80%. O sea que nuestros precios, si tomamos 10 años, habían subido, tengo que revisar los números porque todo de memoria no me puedo acordar, pero una ley que acá tuvieron un aumento de un 70% por lo menos. Contra un 20% de acá, vos tenías un tipo de cambio que por lo menos debía irse a 1,50. Mientras que perdure la convertibilidad, el argentino hubiese hacía una maestría en el exterior porque le parecía barato. Porque hacértela en el SEMA en Buenos Aires te salía 10 y irte afuera te salía 10. Entonces decía, es más, comer en Estados Unidos es más barato que comer en Argentina. ¿Con qué te encontrás? Que el argentino, al final de la convertibilidad, el que podía, porque uno va a decir, pero a mi familia no le fue bien, yo era muy chiquito, o no todavía no había nacido, pero sé que no le fue bien durante la década de los 90, o sea, pero hubo otra parte que sí le fue bien. Y el que le había ido bien, podía viajar al mundo y le parecía que era algo posible. Porque como ya les he dicho algunas de las clases, porque me suena, el viaje a Miami vale $500, o vale $600. El peor de los casos, puede salirte 1.000 porque lo haces por una aerolínea más cara. Entonces, cuando el argentino ganaba de golpe $20.000 de renta per cápita o un poco menos, bueno, podía, y con el 1 a 1, hacerse ese tipo de viajes, gastos o lo que sea, sin tantas dificultades. Y saben que la economía tiene una distribución de ingresos bastante inequitativa. Entonces tenía gente que ganaba muy bien en dólares y que podía darse muchos lujos y dirían, bueno, y ese se gastaba tanto, y el argentino como turista en el exterior se gasta de golpe 7, 8, 10 mil millones de dólares, que con un PBI en ese momento de menos de 300.000 millones de dólares, y si te gastaba un 3% nada más de turista como turista en el exterior, con exportaciones que no llegaban a los 28.000 millones de dólares. O sea que no estaba la soja todavía, y la soja era algo raro, que todavía se estaba tratando de imponer en el mercado argentino. El boom de la soja viene después de la década de los 90, justamente. Ahí vendíamos trigo, otras cosas, no era la soja lo que estábamos generando. Todo ese gran incremento se dio en la primera década de este siglo. O sea que disfrutar de la exportación de soja, que nos llevó a duplicar las exportaciones, fue justamente en los últimos 20 años. Nuestro tipo de cambio atrasado, por nuestra inflación respecto a la inflación internacional y no subir el tipo de cambio, nos ha hecho perder competitividad y requirió de un ajuste en el esquema cambiario. Y ahí de paso explico lo que son los distintos
regímenes cambiarios que tienen que ver con las maneras en las cuales fijo el tipo de cambio. Entonces tengo un tipo de cambio fijo, en donde es la autoridad cambiaria, nuestro Banco Central, en el caso de Argentina, el que establece cuánto vale, tomemos nuestra moneda más relevante en términos de divisas, el dólar. Entonces cuánto vale el dólar en las casas de cambio, porque les permite hacer el cambio, pero a un precio que el Banco Central les establece. Bien, ¿qué le dicen las casas de cambio? Che, me parece barato y viene mucha gente a comprar y nadie a vender. Si me lleno de pesos, me doy media vuelta, te doy los pesos y vos me das dólares. Sí, ese es el acuerdo. Es un tipo de cambio fijo. El Banco Central interviene para cubrir los excesos de demanda. Nada más que nadie ve al Banco Central decir, che, no consigo quien me venda dólares a este precio. Las casas de cambio son justamente, o los bancos, antes era más tradicionalmente las casas de cambio, los bancos también operan como casas de cambio. Ahora, ¿qué pasa cuando el Banco Central ya no tiene reservas para poder entregar? ¿Qué pasó al final de la convertibilidad? Estoy hablando, sí, de los diciembre del año 2001, y empezó a establecer feriados cambiarios. Entonces, por tantos días no hay dólar en Argentina, no hay dólar oficial, en feriado cambiario, que no operaba el mercado cambiario. Nadie dice que un mercado no oficial iba a desaparecer, pero no estaba desarrollado el mercado blue. Veníamos de estar 10 años, todas esas costumbres eran de la década de los 80 o inicio de los 90. Hacía 10 años donde íbamos al Banenco, apretábamos el botoncito, nos llevábamos dólares, billetes nuevitos. La verdad es que no había una fiebre por el dólar. La fiebre del dólar estuvo en el año 2001, quizás el año 2000. El que haya comprado dólares para ver cuándo sube el tipo de cambio en el año 96, se perdió muchos años hacer muchas cosas en la Argentina con el 1 a 1. Tampoco podés especular. Es como el que se está abarrotando de dólares en el momento que está continuamente bajando. No, ya los vendiste, está haciendo cosas en pesos y lo que hay que tener es el timing para volver a retomar los dólares antes de que suba. Bueno, ahí cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer y qué no. Pero siempre cuento el tema de Eduardo Conesa, que escribió su libro sobre todos los problemas de la convertibilidad, que no me acuerdo si era la crisis de la convertibilidad o algo por el estilo, y que ya en el año 93 decía que todo reventaba. O sea que el que le dio bolilla se pasó 8 años esperando a que todo reviente. Y sí, cuando llegó el año 2001 dijo, ¿vieron que yo lo anticipé? Sí, pues el tema es anticipar algo. 8. Es como si dijera, y en algún momento Argentina va a subir su tipo de cambio. Y cuando lo hagan, digan, ¿vieron que yo les avisé? Quedó grabado. Sí, pero el tema es tener el timing, porque si te pasás 8 años esperando a que suba y nunca pasa, o mejor dicho, pasa después de los 8 años, te perdiste quizás 6 años y medio, 7, de hacer negocios. El otro día les comentaba frente a una pregunta que un banco donde trabajaba había empezado a retirar dinero en el año 98 a Argentina, no prestar y retomar dinero, y lo otro. Y la verdad es que se perdieron fácil 2 años de hacer más negocios. Quizás para un banco saben que les lleva mucho más tiempo hacer todo ese tipo de operatoria, que ir cancelando préstamos y todas esas cosas. Pero un poquito mensurado, un poquito acelerado lo que fue ese movimiento. O quizás lo que no esperaban es que Argentina resista tanto tiempo. Ahora, quizás año 98 ya parecía algo lógico, 98-99, y si te adelantaste 2 años y dormiste tranquilo, estuvo bien. Ahora, si esos 5 años previos, la verdad que fue un desperdicio de tiempo. Ahora, ¿qué pasa con un país que tiene tipo de cambio fijo? Se olvida de su Banco Central y su Banco Central pasa a ser el Banco Central de aquella economía con la cual ancló su tipo de cambio. Entonces nosotros tenemos el ancla, tipo de cambio casi fijo, en lo que era convertida con el dólar, nuestro Banco Central es la Reserva Federal. ¿Qué es lo que hace normalmente cualquier país que busca tener una autonomía en su política monetaria? Va a un régimen de tipo de cambio flexible. Después veré qué es flexible y qué dejo que el tipo de cambio se fije libremente en el mercado cambiario. Ahora, nosotros experimentamos qué sucede cuando en un contexto de expectativas negativas respecto a nuestro futuro tenemos el mercado cambiario totalmente libre.
Eso fue para ubicarlo justo en el año 2018, cuando empiezan todas las incertidumbres. La verdad es que ahí podíamos ir y comprar libremente la cantidad de dólares que queríamos. ¿Qué empieza a pasar? Y un día el dólar te sube 20 pesos, el otro día te baja 5, el otro se mueve en forma, en un momento de turbulencia, malas expectativas, se mueve de cualquier manera para cualquier lado. Otro momento que tuvimos, ¿alguien me quiere decir algo? Sí. Discúlpeme la interrupción. Es el que el Banco Central no interviene y Claro. el precio del tipo de cambio lo pone el mercado en sí. Si hay más venta, sube. Claro. No. Ah. Si hay más, compra. Compra. Ya. Si mucha gente sale a comprar, imagínate además que no está frente a suizos. Te puedo asegurar que un suizo viene acá y pierde plata. Un argentino va a Suiza y gana plata. Un argentino que nació en Rosario, hizo su secundario en la Universidad de Rosario, va a Estados Unidos, hace su posgrado, se queda en Estados Unidos estudiando y todo, viene a Argentina y lo agarra el corralito. A un argentino es más difícil. Porque el tipo estaba en otra cosa. Digo, pues estoy hablando de alguien en particular que sé que lo agarró el corralito. Pero el tema es que venía de otro mundo, en su caso fue venirse después del ataque de Torres Gemelas otra vez a Argentina, no la crisis de Estados Unidos que lo traía a Argentina, sino buscar otra cuestión para su familia, lo que sea. Y vino acá y lo agarró el corralito. ¿Por qué? Porque él se olvidó que en Argentina se te podían quedar con los depósitos, cayó en el peor momento y dejó sus depósitos en dólares en el banco, en un banco. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una gimnasia de responder rápidamente a lo que son las expectativas con acciones concretas para resguardar nuestro patrimonio, que quizás sea equiparable a la de un venezolano. ¿Tienen algún conocido venezolano? Venezolano con plata, estoy diciendo, que tenga algo de medios por lo menos. No. Con lo que te vas a encontrar es que vos estás hablando con esa persona y decís, pobre venezolano debe estar manejando. No, estoy hablando de una bicicleta, pobre, está mal económicamente, así. Bueno, hay otra gente que no está tan mal, que está haciendo su negocio, lo que sea, pero viene a estar en una buena situación, quizás en su país de origen en el pasado. Te manejan lo de cuentas en el exterior, Estados Unidos, no, porque tengo un familiar en Estados Unidos, de ahí giramos plata sobre una cuenta en tal lugar. Tienen una ya manejaban las criptomonedas antes que nosotros sepamos que existían. Imagínense que ¿cuánto está el tema de Maduro y todo? Hace 15 años por lo menos, Chávez primero y Maduro después. Esta gente está hace 15 años por lo menos sufriendo cosas que nosotros todavía no hemos sufrido por suerte y espero que nunca suframos. ¿Sí? Entonces tuvieron que aprender a resguardar su patrimonio, a sacarlo del país, a volver a utilizarlo desde otro país. Necesitan dólares, lo mueven desde tal lugar a tal lugar y tal otro. Entonces acá viven, pero de golpe si necesitan puede ser que le consigan de tal manera traspasándoselas y usan cuentas en otros bancos de otras partes del mundo y lo que sea, y lo usan porque lo he hablado. ¿Sí? No estoy hablando de una fábula que digo hoy, son sofisticados financieramente. Hay gente común que de golpe no sabe qué tanto hacer después, pero sí saben cómo moverlo por el tema de que lo han tenido que hacer porque tenían que sacar su plata del país después de vender su casa. Entonces tuvieron que abrir cuentas en tal lugar, hacer esto, hacer lo otro, pero era la forma de resguardar su patrimonio al mismo tiempo. Pues su casa hoy, si se hubiese quedado, vale $3.000. ¿Saben cuánto vale un departamento en pleno centro de Caracas o lo que sea? Nada. Hay gente que ha invertido en comprarse propiedades a valor de ultra rezago en esos lugares. Es un riesgo tremendo. ¿Qué confían? Que en un momento, dada la rentabilidad que les puede dar, que vuelvan a un precio cercano al del mercado, es tan extraordinaria que pueden esperar 10 años para ver esa ganancia. Entonces hay gente que se compra cosas y dice, no, esto va a subir un montón. Entonces me lo compro ahora sabiendo que en 3 años va a valer un montón. Dicen, Maduro en un momento se va a ir y el precio de las propiedades, con tal que suba a la mitad y hoy me compra $5.000 un departamento que debería valer 100.000, si aunque sea sube a 50, estoy ganando 10 veces lo que invertí. Y esos son los precios que existen en esos lugares.
El que lo vendió en su momento aprendió cómo sacarlo. Yo le voy a explicar a un venezolano cómo manejarse con el tipo de cambio y todo eso, porque va a tener más velocidad que yo, o quizás seamos equiparables. Ahora, lo pongo un suizo y se pierde, porque nunca pensó que tenía que hacer esas cosas. El tipo de cambio flexible me racionaliza, me golpea tanto ante cada pavada que hace el gobierno que el tipo de cambio sube frente a cualquier pavada. Les doy un ejemplo real. Bolsonaro, Brasil. Hay gente que le gusta Bolsonaro, otros piensan que no es correcto que alguien se maneje de esa manera, pero por ejemplo, hace 2 semanas, o hace una semana y pico, puso a un general al frente de la principal empresa, llamémosla industrial, pero no es industrial, es extracción de petróleo, de Brasil, Petrobras. ¿Qué le generó? No solo una caída de Petrobras, sino un miedo directamente, como mercado emergente, al funcionamiento de la economía brasileña, si este hombre, primero, no controla lo que es la pandemia en forma organizada, coordinando con los distintos estados de Brasil, y al mismo tiempo no deja de cometer errores en lo que es el manejo de la economía. Además le salió Lula, y Lula puede ser el presidente dentro en el 2024. Pónganle a eso a alguien que esté adentro de Brasil, como inversor, y dice, me salgo de Brasil. Argentina me parece que están todos locos. Me voy a Chile, aunque sea, o me voy a Uruguay, me voy a otro lugar. Entonces, ¿con qué me voy a encontrar? Que el real brasileño es afectado y va a ser más afectado si no reconducen el funcionamiento de la economía brasileña. El coronavirus ya es un efecto negativo gigantesco, pero al mismo tiempo los problemas de gestión hacen que la moneda brasileña pueda ser depreciada, se deprecie es tipo de cambio flexible, por el simple hecho de los problemas de funcionamiento de esa economía. El mercado te golpea en el día frente a cada cosa. Por eso cuando Macri, mejor dicho, su presidente del Banco Central, que es Caputo, toma determinadas medidas que no entiende el mercado, enseguida sube el tipo de cambio más hacia arriba porque no generaba. Primero, Sturzenegger no genera ningún tipo de confianza, cambia el presidente del Banco Central. Es más, la gran crisis, si uno quiere ubicar la gran crisis, es cuando se presentan, después de presentar el presupuesto 2018, me quiero ubicar en el momento, sí, a final de diciembre del 2017, el jefe de gabinete, Sturzenegger y alguien más que ahora no me acuerdo, supongo que habrá sido el ministro de Economía, a cambiar variables que terminaban de aprobar el Congreso como presupuesto. Y ahí ya generan incertidumbre. Si después cambia el presidente del Banco Central, entra otro que no es es bastante confuso lo que quiere hacer, el mercado inmediatamente te golpea yendo a comprar libremente la gente la moneda al tipo de cambio que tiene disponible, que queda barato, y especulando que va a subir más. Eso es lo que pasa con tipo de cambio flexible. Cuando Duhalde dice, voy a mover el tipo de cambio de 1 a 1,40 y lo voy a liberar para todos los argentinos, tuvo que poner un cupo de $500 por día para cada argentino, porque les llevaban en 3 días todas las reservas que le quedaban. Y tuvo que liberar el mercado, máximo estoy hablando de 2 semanas después. Duhalde le hace esto a mitad de enero, estoy usando mi memoria, para comienzo de febrero ya el tipo de cambio era flexible, porque le habían llevado, por malas expectativas respecto al futuro de Argentina, lo que tenía de reserva. Dice, no puedo comprometer más reservas, lo dejo flexible. Creo que como tipo de cambio flexible habrá durado 45 días. El tipo de cambio se iba por una noticia a 3, después bajaba a 2,5 y así era todo el día. ¿Qué transacciones puedo realizar? Si no sé a qué tipo de cambio efectivo lo estoy realizando. Es como yo les dijera que sucede eso. Bueno, vamos a hacer en términos de una cripto o una transacción. ¿A qué precio? Te voy a cobrar impuestos. ¿Sobre qué precio? Si en el día se mueve el 10 para arriba y el 10 para abajo. Bueno, si un tipo de cambio se mueve para arriba y para abajo, no puedo hacer transacciones. Porque si hago una exportación, ¿a qué tipo de cambio la liquido cuando tengo que liquidar la exportación? Para que me den pesos a cambio. Yo quiero el más alto, el Banco Central me fija el de abajo. El importador quiere pagar el tipo más bajo
El que tiene que reponer negocia en dólares a qué valor peso. Y así la economía se va a dólares y si me sustituye totalmente el dólar, la moneda buena, se me dolariza, no tengo reservas. Bueno, llegó el caso de algún país como Ecuador que directamente dijo no quiero más mi moneda y me voy a lo que es el dólar como moneda. Solución que este año la he escuchado de alguien que vuelve con el tema de dolarizar la economía. Y el gran problema de dolarizar es que ya no es que la FED es tu banco central. Ya no tenés banco central propio, ya de hecho, porque no tenés más que, o sea, renunciaste a tener un banco central, lo cual a algunos le encanta decir, y vamos a hacer esto, pero la única manera de hacer eso es que no tengan más déficit fiscal. Nunca, ¿eh? O empezás a emitir un bono al portador y vos otra vez volvés a tener monedas del tesoro. Entonces, cuando tenés déficit, lo pagás con un bono al portador. Eso le pasó a Grecia. Se pasó 4 años de recesión o 5 Grecia para en el esquema del euro hacer los ajustes necesarios y los griegos insultaban a todo lo que sea gobierno que se les ponía enfrente por el hecho de que no tenían posibilidad de mover el tipo de cambio. Entonces ya resignar tener una moneda, aunque empobrezca el devaluar, si es tipo de cambio fijo o que se deprecie el mercado tipo de cambio flexible, y irte a un corset que socialmente tiene muchas complicaciones, más en una economía como la nuestra que es estructuralmente deficitaria. O sea, tenemos la necesidad de una moneda local, sí, nos da una independencia, es una válvula de ajuste cuando nos mandamos muchas macanas, nos empobrecemos, seguramente que sí, y ahora estamos evidenciando lo que llamamos un ajuste precio, cosa sobre la cual vamos a estar hablando más en un ratito. Estoy mirando que son 19:40, no sé cómo andan de cansancio. ¿Quieren acá un recreo? ¿Quieren que hagamos acá un recreo? Porque yo empecé 17:40 más ya de los que ingresaron más tarde. Son 19:40, hace 2 horas. Me parece que su capacidad de atención ya está sobrepasada. Yo puedo seguir hablando, pero entiendo que pueden estar cansados y que la mayoría están tirados sin estar mirando ni la pantalla. ¿Cuánto están mirando la pantalla? Séanme sinceros. ¿Cuánto están siguiendo en este momento de la clase? Dejo de grabar. No, profe. 1.